Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una receta dulce súper deliciosa. Se trata de unos pastelitos suaves, esponjosos y muy tiernos. En esta receta no vamos a utilizar ni huevos, ni leche, ni mantequilla. Es una receta totalmente vegana. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Vamos a necesitar unos 360 gramos de harina. Yo he medido la harina con la ayuda de la taza que la podéis ver en la imagen. He puesto 2 tazas que no son bastante llenas, le falta como aproximadamente un dedo en cada taza. He tamizado la primera taza de harina y ahora voy a tamizar la segunda también. Es muy importante de tamizar la harina antes de utilizarla porque así vamos a eliminar las impurezas y también la vamos a oxigenar. Apartamos la harina tamizada y a continuación vamos con los siguientes ingredientes. En un bol grande vamos a añadir el aceite, son 250 mililitros o medidos con la taza. No tiene que ser muy llena, tiene que faltarle como 1 centímetro aproximadamente. Añadimos también una taza de agua mineral gaseosa que tiene que tener la misma cantidad igual que el aceite, tiene que faltarle un poquito, que son 250 mililitros. Añadimos también 3/4 de taza de azúcar, que son 160 gramos, una cucharadita de esencia de vainilla y también una cucharadita de esencia de ron, si la tenéis, si no, con la esencia de vainilla ya es suficiente. Batimos muy bien con las varillas hasta que vamos a obtener una mezcla homogénea y el azúcar esté bien disuelto. A continuación vamos a empezar a añadir la harina con la ayuda de una cuchara y removemos con las varillas para incorporarla. Cuando incorporamos la harina, añadimos también una cucharada sopera de polvo para hornear, que son 10 gramos. Y para que los pastelitos resulten un poquito jugosos, le vamos a añadir una manzana que yo previamente la he pelado y le he quitado el corazón. Ahora solamente hace falta rallarla. Después de rallar la manzana, le vamos a escurrir un poco el zumo porque no queremos que lo suelte todo dentro de los pastelitos. El jugo obtenido de la manzana lo podéis consumir porque está riquísimo y además está lleno de nutrientes. Añadimos un poquito de jugo de limón sobre la manzana rallada para evitar su oxidación. Y ahora solamente hace falta de añadir la manzana sobre nuestra mezcla de los pastelitos. Removemos muy bien con las varillas para incorporar la manzana. Ahora tenemos que apartar en otro bol aproximadamente 1/4 de nuestra mezcla. Sobre ese cuarto de la mezcla vamos a añadir 2 cucharaditas colmadas de cacao en polvo o cocoa. Removemos muy bien con las varillas hasta que el cacao esté totalmente incorporado. En una bandeja forrada con papel de horno vamos a añadir primero la mezcla blanca y la vamos a extender por toda la superficie.
Mi molde mide 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, pero también podéis utilizar un molde más pequeño. De esta manera el bizcochuelo os va a salir un poquito más alto. Añadimos también la mezcla con el cacao y la vamos a repartir por toda la superficie. Por encima del bizcochuelo vamos a añadir nueces molidas o picadas con el cuchillo. Ahora depende del gusto de cada uno. Si las queréis más finitas, las podéis moler. Si las queréis en trocitos más grandes, las podéis cortar con el cuchillo. Ponemos la bandeja al horno que está precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo para unos 35-40 minutos aproximadamente. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Hacer la prueba con el palillo y si el palillo sale limpio significa que el pastel está listo. Y después de 40 minutos mi pastel ya está listo. Le hice la prueba con el palillo ha salido limpio. Ahora voy a dejarle que enfríe unos 5 minutos dentro de la bandeja y luego voy a sacarlo sobre una rejilla para enfriarse por completo. Cuando el pastel ya se haya enfriado, podemos empezar a cortarlo. Primero le vamos a cortar los bordes para enderezarlo y luego ya podemos empezar a cortarlo en la forma deseada. Yo he cortado tanto en rombos como en cuadrados para daros una idea, pero vosotros podéis cortarlo de la forma que más os guste. Y así os presento mis pastelitos, fijaros qué buena pinta tiene. Ahora os voy a romper uno para que veáis cómo está por dentro también. Está muy tierno, esponjoso y tiene un aroma espectacular. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Además que está hecho de forma saludable porque yo en esta receta he utilizado ingredientes saludables, incluso el azúcar es azúcar de abedul. Si no lo tenéis, podéis cambiarlo por stevia o por otro tipo de edulcorante. Como habéis visto, la receta es muy rápida, muy sencilla, con ingredientes económicos y nos resulta unos pastelitos súper deliciosos. Amigos, espero que os haya gustado la idea y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dejadme un comentario y decirme qué tal os ha parecido la receta de hoy. A mí me podéis encontrar también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.